un tratamiento inmediato o una atención inmediata, llevando implícita la alta probabilidad de riesgo de vida inminente, ¿sí? Y en cambio, una urgencia es también una situación de pérdida de salud que se presenta de forma repentina, pero que no lleva un riesgo de vida inminente y que requiere asistencia de inmediato, pero dentro de las 2 o 3 horas. Entonces, ¿qué urgencias endocrinológicas existen? El coma mixedematoso, la tormenta tiroidea, la insuficiencia suprarrenal aguda, la cetocidosis diabética, el coma hiperosmolar no cetósico y la hipoglucemia, que estas tres van de la mano de la diabetes, después les voy a contar un poquito más, la crisis hipercalcémica y la hipocalcemia aguda. Existen más urgencias de habitantes por año, una tasa de mortalidad entre un 20 y un 25%, y tiene una relación de mujer-hombre de 8 a 1, o sea, es más prevalente en mujeres. Y por lo que estuve leyendo en mi bibliografía, el 80% de estos pacientes son mujeres ancianas, ¿sí? Lo importante acá es que estas urgencias, ¿sí? no tienen una incidencia muy alta, como van a ver en el resto del Ateneo. Entonces, como ya les dije, representa una forma de hipotiroidismo, es la máxima expresión de un hipotiroidismo que está descompensado, y lo importante de todas estas urgencias es que siempre tienen un factor precipitante que va a provocar, ¿sí? Esta desregulación, digamos. No es que viene sola de la patología, sino que tiene también un factor precipitante. Entonces el factor precipitante va a provocar el compromiso sistémico generalizado de extrema gravedad con desenlace fatal. Por eso es una urgencia, ¿sí? Entonces, surge en la mayoría de los casos como de un hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo central representa alrededor de un 5 a un 15% de los casos. Pero lo importante es que la mayoría de los casos surge de un hipotiroidismo primario. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Van a llevar las manifestaciones clínicas de un hipotiroidismo, ¿sí? Pero exacerbado. Entonces, el paciente va a presentar piel fría, seca, gruesa, mixedema facial, que esto es lo que le da el nombre, digamos, al coma mixedematoso. Periorbital en manos y pies, puede cursar con alopecia, macroglosia, hipotermia, ¿sí? Lo importante es que el paciente, si no es tratado rápidamente, puede llegar a un estado de coma, como lo dice su definición, ¿sí? Y los factores precipitantes, ¿cuáles son los más frecuentes, digamos? La sepsis o infecciones, exposición al frío. Por lo que yo estuve leyendo, esto que les conté que el 80% eran ancianas de las que sufren coma mixedematoso, lo que hablaban varios papers es que se trata de ancianas que están en situación de calle y que viven, digamos, expuestas y la mayoría de los casos se dan en los meses de frío, de invierno. Y por eso la exposición al frío es uno de los factores precipitantes más importantes en este caso. También puede ser un infarto o traumatismos o ciertas cirugías o accidentes cerebrovasculares, ¿sí? La verdad que son varios los factores precipitantes. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo es la fisiopatología, ¿sí? de este coma mixedematoso. Partimos de la base que el paciente tiene un hipotiroidismo, ¿sí? Junto con el factor precipitante se van a disminuir las hormonas tiroides periféricas, van a estar muy disminuidas y a nivel del sistema nervioso central lo que va a generar es la disminución de la termogénesis y por lo tanto una hipotermia que conlleva al estado de la alteración del estado mental, perdón. En cuanto a nivel respiratorio, va a disminuir la sensibilidad a la hipercamia e hipoxemia, se va a generar una insuficiencia respiratoria y una anoxia cerebral. Por el lado de lo que sería cardiovascular, baja el inotropismo, hay bradicardia, el gasto cardíaco disminuye, hay vasoconstricción, el volumen sanguíneo va a estar disminuido y, bueno, va a llevar a una presión arterial muy disminuida y al shock. Y en cuanto a nivel renal, va a aumentar la permeabilidad vascular, la retención de agua y es lo que genera, digamos, el edema y la hiponatremia. Digamos, todo esto va a generar lo que se llama el coma mixedematoso, ¿sí?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico del coma? Lo que plantean las guías es que siempre se va a considerar el coma en coma mixedematoso, digamos, en todo paciente comatoso o que presente algún grado de deterioro del sensorio con hipotermia o ausencia de fiebre en presencia de infección, ¿sí? Y que tenga hiponatremia y o hipercamia. Entonces, lo importante es que a todo paciente que venga con estos síntomas hay que realizarle un perfil tiroideo, ¿sí? Para saber si en realidad se trata de un coma mixedematoso o de otra patología. Entonces, es importante también los antecedentes, ¿sí? Si contamos con antecedentes del paciente, hay que saber si tiene alguna historia de disfunción tiroidea, de bocio, de tiroidectomía, de terapia con radioiodo, ¿sí? Porque nos van a dar indicio de que se puede llegar a tratar de un coma mixedematoso. Y esto, como le decía antes, todo paciente que llega a una guardia con estos síntomas, hay que hacerle sí o sí un perfil tiroideo para descartar cuanto antes. Entonces, el laboratorio, ¿qué vamos a ver? La TSH, que nos va a poder distinguir entre el hipotiroidismo primario y el central, como ya sabemos, y que podría estar no elevada, como se espera en un hipotiroidismo, por el síndrome de la T3 baja, ¿sí? No sé si saben, pero el síndrome de la T3 baja o del eutirodio enfermo, en realidad es un síndrome que se da en pacientes que están internados, en el cual el metabolismo disminuye, y con esto de la disminución del metabolismo, porque la verdad que el paciente, como está internado, requiere la disminución de todo lo que es el metabolismo, la T3 va a pasar a T3 reversa, ¿sí? Entonces todo el perfil tiroideo va a estar como suprimido, digamos. Y la T4 y la T3, los factores, bueno, como sabemos, en un hipotiroidismo van a encontrarse disminuidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Existen score diagnósticos para diagnosticar, digamos, el coma, y generalmente se basan en lo que es la clínica, ¿sí? Son scores que se usan en las unidades de terapia intensiva. Entonces, lo que tienen en cuenta este score son los distintos síntomas o signos que les mencioné anteriormente. A cada uno de ellos le va a dar un puntaje, y dependiendo de la sumatoria final, vamos a estar, si el score es mayor a 60, va a ser altamente sugestivo o diagnóstico del coma mixedematoso. Si está entre 29 y 59, es sugestivo de riesgo de coma mixedematoso. Y si el score es menor a 25, es poco probable o es improbable que el paciente esté cursando un coma mixedematoso. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento de estos pacientes? Lo importante que todo recalcaban es que el tratamiento tiene que iniciarse lo antes posible. Ante la sospecha de coma con el laboratorio, realmente se tiene que empezar el tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Va a ser el reemplazo de las hormonas de las hormonas tiroideas, ¿sí? Lo que plantean es que se usa corticoides, sí, pero el corticoide también se comienza a darle al paciente antes de que lleguen los resultados del laboratorio, pero cuando tenemos los resultados y si el paciente tiene algún compromiso del eje adrenal, los corticoides deben suspenderse, ¿sí? Y lo que se administra son altas dosis de levotiroxina para, el objetivo, digamos, es reemplazar el déficit y saturar los depósitos circulantes de las hormonas tiroides. Hay algunos trabajos que lo que plantean es que se puede hacer una terapia combinada de T3 y T4, pero la realidad es que con los que yo estuve leyendo, no dicen que hay una terapia que es mejor que la otra. Es como que se pueden usar las dos indistintamente. Y lo que es más importante en todos estos casos de urgencia que les voy a contar, es identificar y tratar el factor precipitante, que es lo que provocó la urgencia. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco sobre la tormenta tiroidea, que el coma mixedematoso era la forma más grave de un hipotiroidismo. La tormenta tiroidea es la forma
la manifestación, digamos, más grave de un hipertiroidismo, ¿sí? Se va a generar por la liberación repentina y rápida de las hormonas tiroideas y va a desencadenar una disfunción en uno o múltiples órganos. La incidencia es de un 1 o un 2% en los pacientes hospitalizados por tirotoxicosis. Y acá yo les quería hacer una salvedad de qué significa tirotoxicosis y cuál sería la diferencia con la tormenta tiroidea. La tirotoxicosis son las manifestaciones clínicas de un exceso de hormonas tiroideas en circulación. Y la tormenta tiroidea sería la máxima expresión de la tirotoxicosis, ¿sí? Entonces, en lo que muchos trabajos plantean que el 80 al 100% tiene una tasa de mortalidad de un 80 al 100% si no es tratado el paciente, ¿sí? Pero con el tratamiento adecuado disminuye, la verdad, que muchísimo la tasa de mortalidad, por eso es muy importante tener en cuenta, digamos, el tratamiento adecuado y que sea repentino. Entonces, ¿cuál es la etiología? La más frecuente es la enfermedad de Graves, ¿sí? O puede ser también un adenoma tóxico, un bocio multinodular tóxico, y también hay causas raras como el carcinoma tiroideo hiperfuncionante o un adenoma hipofisario productor de TSH o un teratoma. Pero generalmente las tormentas tiroideas se dan en pacientes con enfermedad de Graves. En cuanto a las manifestaciones clínicas, también van a acompañar la clínica, digamos, de un hipertiroidismo. Tiene un inicio agudo de hiperpirexia con una temperatura que puede superar los 40 grados, es un montón. El paciente presenta sudoración, taquicardia, fibrilación auricular, náuseas, vómitos, diarrea, agitación. Y lo que plantean las guías es que si el paciente está ictérico, si presenta ictericia, es un signo de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los factores precipitantes de esta enfermedad o de esta condición, digamos? Es la supresión de fármacos antitiroideos o una infección grave, la citocidosis diabética, un infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares, y pueden ser, digamos, son parecidas con las del hipotiroidismo. Lo más frecuente sería la suspensión de fármacos antitiroideos. En cuanto al diagnóstico, existen dos escalas o dos tablas, digamos. La primera es la escala de Burch y Wartowski, que se hizo en 1993, que es la más utilizada, y en el 2012 la Asociación Japonesa de Tiroides presenta sus propios criterios de diagnósticos para la tormenta tiroidea, ¿sí? Y hoy en día se usan, digamos, indistintamente los dos scores. Primero, la escala de Burch y Wartowski, lo que plantea, se ve muy chiquitito, pero este score es más que nada clínico, ¿sí? Entonces, también al mismo que el del coma mixedematoso, se va a dar una puntuación a los diferentes signos o síntomas del paciente. Lo que tiene este score es que, si ustedes observan en cuanto a la temperatura, los rangos son muy, muy cortos, ¿sí? Y dependiendo de este rango acotado va a ser el valor que tiene. O sea, como la termorregulación es lo que te indica o lo que te suma puntaje al score. También toma en cuenta todo lo que sería disfunción cardiovascular, ¿sí? O la insuficiencia cardíaca congénita, las disfunciones gastrointestinales, ¿sí? Y lo importante también es que le da un puntaje bastante alto si tiene o no un efecto precipitante, un evento precipitante del paciente, ¿sí? Y los puntajes, si es mayor a 45, se puede hablar de una tormenta tiroidea. Si está entre 25 y 44, es una tormenta tiroidea inminente, y si es menos de 25, la tormenta tiroidea es poco probable. Y lo que tiene el otro score, digamos, el del 2012, que lanza la Asociación Japonesa de Tiroides, ellos lo que plantean es que es como un prerequisito diagnóstico la presencia de tirotoxicosis con niveles elevados de T3 libre y del T4 libre, ¿sí? Ellos lo que incluyen, digamos, al score diagnóstico es el laboratorio, que le da un peso muy importante en esta patología. Entonces, ellos igual también van a incluir los signos y los síntomas que incluía
el score que les mostré anteriormente, y ellos definen como tormenta tiroidea a la combinación de la tirotoxicosis con al menos una manifestación del sistema nervioso central, acompañada de fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Después, dependiendo, digamos, de las combinaciones, ellos plantean como que es una tormenta tiroidea sospechada si tiene tirotoxicosis y tiene una combinación de al menos de los siguientes síntomas. O sea, si tiene fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva, pero lo que les quería recalcar es que si ya tiene manifestaciones clínicas del sistema nervioso central, ellos lo consideran como que, junto con la tirotoxicosis, es grave, digamos, y es una tormenta tiroidea. Y también lo que plantean es que el diagnóstico se va a excluir si los síntomas son claramente explicables por otras patologías subyacentes. Eso es muy importante, porque si el paciente tiene fiebre pero tiene neumonía, se lo atribuimos a la neumonía y no necesariamente esté cursando una tormenta tiroidea. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? El tratamiento tiene que estar destinado a detener la síntesis y la liberación de las hormonas tiroides y los efectos, ¿sí?, que provocan. Entonces, va a contar del antitiroideo, de una terapia de soporte y el control del factor precipitante. Como les vengo diciendo, todas estas urgencias, lo importante también es tratar el factor precipitante. En cuanto a, para que disminuya, digamos, la producción y la liberación de las hormonas tiroides, se puede usar tionamidas o medicamentos yodados para la disminución de la conversión de T4 a T3, por ejemplo, se utiliza el propanolol. Después, para el aclaramiento de hormonas tiroideas, depende de qué aclaramiento, por ejemplo, si es gastrointestinal, se puede usar colistiramina. Estos son, digamos, los medicamentos que más utilizan, que es lo que leí en las guías de... las causas más comunes son o los tumores hipofisarios o otros tumores en la región del hipotálamo hipófisis, ¿sí?, o en insuficiencia adrenal como consecuencia del crecimiento de un tumor o del tratamiento con cirugía o radiación, la suspensión abrupta de los glucocorticoides en terapias prolongadas, bueno, también infiltración hipofisaria, traumatismo craneal, y entre otras. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de un paciente con insuficiencia suprarrenal aguda? Tiene un inicio agudo de náuseas, vómitos, hiperpirexia, dolor abdominal, deshidratación, hipotensión y shock, ¿sí? El paciente cursa con hiponatremia, hiperpotasemia, con falta de respuesta de hipotensión a presores, y el paciente presenta pigmentación en las áreas no expuestas de la piel, que esto es un signo bastante característico de la insuficiencia suprarrenal. En cuanto al diagnóstico, lo que se hace es, más allá de la clínica, ¿sí?, en cuanto a lo que compete al laboratorio, le vamos a medir al paciente cortisol en sangre y basal en sangre y la CTH, ¿sí? Y si queremos distinguir entre una insuficiencia primaria o secundaria, se hace la prueba de ACTH, ¿sí? Lo importante es que si llega un paciente con estas características, lo primero que se hace es empezar con la terapia empírica de glucocorticoides. Entonces, ¿cómo se va a manejar una crisis suprarrenal? Al paciente lo primero que se le da, digamos, es fosfato sódico o succinato sódico de hidrocortisona intravenosa de inmediato. Esto es lo que le decía. Se empieza con los corticoides de forma inmediata. Y después se va a ir disminuyendo paulatinamente las dosis en los días posteriores, y cuando el paciente ya tolere en forma oral, se le puede dar por vía oral, digamos, la terapia de reemplazo. Se tiene que reemplazar la pérdida de sal y de líquidos, y los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria pueden requerir además mineralocorticoides, ¿sí? Y la verdad, y también, como ya les dije anteriormente, la enfermedad que precipitó la crisis aguda siempre se va a tratar en estos casos. Pasando a lo que sería más metabólico, digamos, les voy a hablar un poquito de 3 patologías, que serían la cetocidosis diabética, la primera. ¿Qué es la cetocidosis diabética? Es es la complicación aguda más frecuente de la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Puede darse como el resultado
parcial o absoluto de insulina, y lo importante es que aumentan también las hormonas contrarreguladoras. ¿Cómo se define? Como una hiperglucemia mayor a 200 miligramos de cilitro con cetosis y acidosis metabólica. El pH corresponde a menos de 7,30, el bicarbonato también está disminuido y va acompañado de deshidratación con depresión de agua y electrolitos. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia estimada es de 4 a 8 casos por cada 100.000 diabéticos por año. Esto es importante, ellos lo plantean desde el lado de los diabéticos. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente para llegar a una cetocidosis diabética tiene que tener diabetes y claro, puede ser, claro, eso es lo que venía. El 20 al 30% de estos casos, de los episodios, se producen en los que debutan con la enfermedad. El resto no, o sea, ya tienen la patología de base. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo fisiopatológico? A modo de resumen, para que se entienda y después que lo podamos comparar con la otra patología que les voy a mencionar más adelante, que es la hiperglucemia no cetósica. Lo que pasa, como les dije, es un déficit parcial o absoluto de insulina y obviamente también conlleva un factor precipitante que puede ser una infección o alguna comorbilidad o algún fármaco. Y el aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son? El glucagón, las catecolaminas, el cortisol y las hormonas de crecimiento. Entonces, esta combinación lo que va a generar es un aumento de la lipólisis, que conlleva un aumento de triglicéridos y ácidos grasos libres. Este aumento de ácidos grasos libres en el hígado va a generar el aumento de cetogénesis, un aumento de la reserva de janina, y es lo que genera la cetoacidosis, el aumento de cetoacidosis. Por otro lado, aumenta también la utilización de la glucosa en los tejidos, aumenta la proteólisis y con eso aumentan los sustratos de la gluconeogénesis. Entonces aumenta la gluconeogénesis y el paciente cursa con hiperglucemia. ¿Sí? Estoy explicando, digamos, la tríada del paciente. Esta hiperglucemia que también se da por el aumento de la gluconeogénesis, ¿sí? Por el aumento del glucagón también, y, bueno, y las catecolaminas. Esta hiperglucemia va a generar glucosuria, una diuresis osmótica, lo que va a llevar a un daño renal en la función renal. El paciente va a tener una pérdida de agua y electrolitos y es lo que va a generar la deshidratación. ¿Dónde? Ah, sí, perdón. Sí, obvio, porque genera hiperglucemia. Tienes razón, no lo vi, perdón. Y aparte lo dije y no me di cuenta. Muy bien, Guille, me estás prestando atención. Un 10. Claro. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes van a tener poliuria, polidipsia y polifagia, adelgazamiento, pueden tener trastornos visuales, taquicardia, hipotensión y shock, puede cursar con hipotermia, lo importante es que tienen el aliento cetósico, que es lo característico de la cetocidosis diabética. Pueden tener náuseas y vómitos. Y hay formas de presentación grave, que sería el shock hipovolémico y el coma, y es lo que le da, digamos, lo que la lleva a que sea una urgencia. Lo importante que plantean es que hay que saber diferenciar. Hay dos tipos de coma que pueden generar el paciente diabético, que es el coma cetoacidótico y el coma hipoglucémico, ¿sí? Lo importante es saber si el paciente está en coma, por cuál de los dos, es diferenciarlo. La verdad que es bastante fácil porque el cetoacidótico comienza de forma gradual, el hipoglucémico es brusco, los antecedentes son el déficit de insulina, el hipoglucémico es lo contrario, es por un exceso de insulina. ¿Sí? Los síntomas también son distintos. El cetoacidótico cursa con astenia, poliuria, polidipsia, hay náuseas, dolor abdominal, y en cambio el hipoglucémico va más por el lado de la ansiedad, la sudoración, las cefaleas. En cuanto a los signos, el coma cetoacidótico, el paciente tiene la piel, las mucosas secas, y en el hipoglucémico todo lo contrario, ¿sí? Y lo importante acá, el laboratorio, en un coma cetoacidótico, el paciente
cursa con glucosuria y cetonuria y acidosis metabólica. Y en hiperglucemia. Y en el hipoglucémico la glucemia puede estar normal o disminuida, no hay glucosuria, tampoco cetonuria, y el estado de acidosis del paciente va a ser normal. Entonces, ¿cuáles son las metas terapéuticas de estos pacientes? Hay que mejorar el volumen circulante, hay que disminuir la hiperglucemia y la hipercetonemia y las molaridad plasmática, hay que corregir los trastornos electrolíticos y tratar el evento precipitante, como les vengo diciendo, en todas las patologías. Los elementos terapéuticos que se utilizan para el manejo de estos pacientes es la fluidoterapia, donde se va a replesionar el volumen del fluido extracelular a través de la administración de las soluciones salinas isotónicas. La idea es restaurar el volumen intravascular. El tratamiento insulínico en estos pacientes es muy importante porque, como ya sabemos, la insulina va a inhibir a la gluconeogénesis, la síntesis hepática de cetoácidos y la lipólisis en tejido adiposo. Y la reposición electrolítica generalmente se basa en reponer el potasio, el bicarbonato y el sodio. Después, otra de las patologías que están acompañadas que están relacionadas, digamos, con la diabetes es el coma hiperosmolar no cetósico. Esta patología o este es un estado de hiperglucemia extrema, de deshidratación y de hiperosmolaridad sérica, pero la diferencia con con la cetocidosis diabética es que cursa sin acidosis y cetosis y conducen a la alteración de la conciencia y es capaz de inducir el coma. A diferencia de la cetocidosis diabética, esta entidad, digamos, es más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a la incidencia, es entre un 2 a un 29% de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Y en cuanto a la tasa de mortalidad, tiene una tasa de mortalidad de un 20% y la promedio de presentación es entre los 55 y los 70 años. Y en cuanto a la fisiopatología, al igual que en la cetocidosis diabética, va a estar aumentado la glucosa por la falta de producción de insulina o insulina baja, digamos, y el aumento de las hormonas contrarreguladoras sumado al factor precipitante, ¿sí? Que en este caso el factor precipitante generalmente es la mala adherencia al tratamiento o dosis subterapéuticas. Y les traigo el cuadrito para comparar un poco con la cetocidosis diabética. Hay una disminución de la insulina, pero esta disminución de la insulina esta vez es suficiente para evitar la lipólisis. Entonces no se va a ir por el lado de la cetocidosis, ¿sí? Entonces no se genera al paciente el estado cetósico, pero tenemos la captación inadecuada de la glucosa por los tejidos, que va a generar la hiperglucemia, el gradiente hiperosmolar, aumenta la tasa de filtrado glomerular y la glucosuria en un principio, se genera un exceso de sodio y esto conlleva una diuresis prolongada que termina en una tasa de filtrado glomerular baja y en una insuficiencia renal aguda. Esto es lo que va a terminar generando la hipovolemia y la deshidratación hipertónica, y es lo que le genera al paciente la disfunción de agua al espacio intravascular y el daño neurológico permanente, que es, digamos, este daño neurológico permanente es lo que se quiere evitar y es lo más grave. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a ser poliuria, polidipsia, pérdida de peso, el paciente va a tener adinamia, astenia, hiponatremia, taquicardia, puede tener hipotensión o somnolencia. Y en cuanto al diagnóstico, encontré un trabajo que compara los criterios diagnósticos de la ADA y de la Joint British Diabetes Society, en los cuales la verdad que no hay tantas diferencias y la realidad es que plantean que se pueden usar indistintamente, ¿sí? Entonces lo que van a tener en cuenta va a ser el nivel de glucosa en sangre, el pH arterial, el nivel de bicarbonato de sodio, los cetonas, digamos, o el 3-beta-hidroxibutirato, que ellos plantean que van a estar bajos en estos pacientes porque no cursa con cetosis, ¿sí? Y lo que les quería, bueno, en cuanto al tratamiento, la idea es normalizar los niveles de glucosa
normalizar la osmolaridad plasmática, resustituir el volumen hídrico e hidroelectrolítico para evitar el edema cerebral, que sería la complicación más grave, y también el tratamiento del evento precipitante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer? La terapia con insulina, la administración de solución salina y los suplementos hidroelectrolíticos con el potasio, el bicarbonato y el fosfato. Básicamente el tratamiento es igual que en la cetocidosis diabética. Y bueno, lo que yo les quería contar también del coma hiperosmolar no cetóxico es que estuve leyendo y lo que plantean es que ya no se llame más coma hiperosmolar no cetóxico, sino que se llame coma hiperosmolar porque hay una cierta cantidad de pacientes que pueden cursar con cetosis. La otra entidad que está relacionada con la diabetes es la hipoglucemia, ¿sí? Y se va a hablar de hipoglucemia cuando en un paciente que no es diabético presenta concentraciones de glucosa por debajo de los 5 miligramos por decilitro, o en los pacientes diabéticos cuando está por debajo de 70 miligramos decilitro. Esta hipoglucemia es la causa más frecuente de coma diabético, ¿sí? Y la incidencia es mayor en los pacientes con diabetes tipo 1 que en los pacientes con diabetes tipo 2. Está relacionada más que nada a la administración de insulina, ¿sí? A la mala administración. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente va a presentar sudoración, nerviosismo, ansiedad, temblor, taquicardia, hipotensión arterial. Y en cuanto al diagnóstico, va a ser meramente clínico, ¿sí? Y tiene, digamos, lo bioquímico, lo que plantean es que ante la sospecha, lo primero que se va a hacer al paciente va a ser la determinación de glucemia capilar. Es lo más rápido y, porque como saben, la hipoglucemia es algo muy complicado que, como sabemos, el cerebro es glucosa dependiente. Entonces el paciente tiene que recibir glucosa cuanto antes. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Corregir la hipoglucemia, eliminar la sintomatología y restaurar la conciencia, y adoptar medidas para prevenir las crisis posteriores. Esto es más que nada con el tema de la inyección, digamos, de insulina. La idea es administrar la cantidad de glucosa necesaria para mantener los niveles de glucemia por encima de los 50 miligramos decilitro, ¿sí? Que es lo que le planteé que lo usaban como punto de corte para la definición. Después, otra de las patologías que les quería comentar es la crisis hipercalcémica, que es la condición en la cual el paciente va a presentar una concentración de calcio total mayor a 14 miligramos por decilitro. Y las causas más comunes de la crisis hipercalcémica son neoplásicas, son carcinomas escamosos de cabeza, cuello y pulmones, pero también está como causa común el hiperparatiroidismo primario, que lo que le llaman es la crisis, bueno, no me sale, crisis hipercalcémica, la crisis, bueno, no me sale la palabra. Bueno, perdón chicos. En cuanto a la fisiopatología, como ya sabemos, el calcio se va a movilizar desde el hueso, va a aumentar el calcio urinario, el calcio sérico puede cursar inicialmente normal, se va a generar una diabetes insípida nefrogénica, un decremento, digamos, de la tasa de filtrado glomerular, lo que va a llevar a una disminución de la depuración de calcio desde el suero y como aumenta la resorción ósea vamos a tener un calcio sérico aumentado. Las manifestaciones clínicas del paciente son poliuria, polidipsia, los cambios conductuales, somnolencia, estupor y coma, y las bradiarritmias y el bloqueo cardíaco. Y en cuanto al diagnóstico, la verdad que se basa en la sospecha clínica, pero se va a confirmar siempre con la medición de calcio sérico e iónico, que como les dije anteriormente van a estar aumentados, y el tratamiento va a ser el diurético y la calcitonina, que como saben, digamos, lo que va a ayudar es a disminuir el calcio sérico. Y, digamos, para contraponer, en contraposición, la hipocalcemia aguda, en este caso, va a ser la que se presenta con síntomas de tetania, convulsiones o una hipocalcemia, que se presenta en forma aguda con calcios menores a 7,5.
se puede observar en varios trastornos que afectan la síntesis o la acción de las hormonas PTH y la vitamina D, y la causa de mayor importancia de hipocalcemia es la deficiencia de PTH que ocurre después de una cirugía, ¿sí? De cuello. Los signos y síntomas: el paciente presenta hipotensión, bradicardia y arritmia, parestesia, calambres musculares, eso es muy importante, y puede presentar crisis convulsivas y coma. Y en cuanto al diagnóstico, también se va a basar más que nada en la clínica y el laboratorio, donde vamos a medir otra vez el calcio total y el iónico, que se van a encontrar disminuidos. Y en cuanto al tratamiento, acá la verdad que lo que se hace es reponer, digamos, el calcio que tiene bajo el paciente, entonces se le administra gluconato de calcio por vía intravenosa. Entonces, después de haberles explicado todas estas patologías, todas estas urgencias, ¿qué es lo que podemos ver nosotros en un laboratorio ambulatorio, en un laboratorio como el nuestro? Nosotros tenemos valores críticos, digamos, que son comunicables, en los cuales, dependiendo si el paciente presenta alguno de esos valores, lo que se hace es tratar de ubicar al médico. Si no se puede ubicar al médico, se trata de ubicar al paciente para que el paciente vaya, o sea, tenga el resultado rápido y pueda ir al médico o acercarse a una guardia, ¿sí? Porque corre en riesgo la vida del paciente. Entonces le quiero mostrar unos ejemplos que estuve viendo estos días en el laboratorio. El primer caso es una mujer de 35 años de edad que venía a hacerse un perfil hormonal, y lo que nos llamó la atención es que el cortisol estaba inhibido, ¿sí? En realidad, ¿esto qué podemos pensar? Que la paciente puede presentar una insuficiencia suprarrenal. Pero Fer habló con la paciente, obviamente, porque es un valor crítico, y la paciente refirió que estaba con tratamientos con corticoides. Entonces, por ese lado podríamos explicar la patología, ¿sí? Pero lo que yo le quería recalcar es que un valor así tiene que ser alarmante y tiene que llamar rápidamente al médico, y si no se encuentra médica. No, pero justo se dio, claro. Después, otro caso es un hombre de 45 años que presenta una glucosa de 21, ¿sí? Y como yo les había dicho, está por debajo del límite donde planteaban, el valor de corte donde planteaban que era una hipoglucemia, y se observa el valor de insulina está muy elevado, ¿sí? La hemoglobina glicosilada también presenta... claramente se trata de un diabético, el paciente está cursando con hipoglucemia y está con tratamiento de insulina. Y yo les traje esto porque, como les había dicho, es la causa más común de una hipoglucemia, ¿sí? Que el tratamiento con insulina. Y por último, una mujer de 50 años que, si ustedes ven el perfil tiroideo, la paciente tiene diagnóstico de enfermedad de Graves, pero lo que llamó la atención es que no está bajo tratamiento. Y miren el nivel de las hormonas. La paciente realmente está cursando una tirotoxicosis, y Fer se pudo comunicar, y de hecho la paciente dijo que estaba con palpitaciones. O sea que realmente es una tirotoxicosis como su definición lo indica. Entonces, la idea de mostrarles estos pacientes es que, más allá de que seamos un laboratorio ambulatorio y que por ahí no vemos urgencias a nivel de guardia, tenemos ciertos valores que la verdad es que estos valores corren riesgo a la vida del paciente y es necesario hacer un contacto. Esta sería la bibliografía que utilicé y nada, muchas gracias.